Hola, hola Valeria. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, ya nos vamos juntando. Estamos esperando hoy en este inicio de mes de junio a Diego que se conecte por allí. Con frío, dicen por acá. Sí, ciertamente está haciendo un poco de frío. Ya empezaron estos días a prepararnos para el invierno acá en Montevideo, ciertamente. De hecho, está un poco más claro y ahora acá veo que se nubló. Así que hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Por allí ya veo que Diego se unió. Vamos a invitarlo. Lupe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, por allí. Hola, Hola Paul, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás, Diego? Todo bien, gracias. Bien, bien, buenas tardes. Qué Igualmente. bueno. Veo que por allá también tienes que estar un poco abrigado, ¿no? Ya, Efectivamente, sí, sí, sí. Sí, sí, ya empezó está. el frío. Bien, estamos, como te decía, esperando un poco que nos vamos juntando, vamos esperando que lleguen las personas, que unos 5 minutos, unos pocos minutos. Y bueno, Claro que mientras sí. estamos acá esperando, yo voy a aprovechar en un momento para hacer algunos anuncios generales sobre algunas cosas que vamos a hacer ahora acá en la red y luego ya comenzamos con nuestra entrevista. Por ¿Cómo supuesto. estás tú, Diego? Todo bien, todo muy bien. Con mucho trabajo. Ah, bien. Sí, ahorita ha sido una época de bastante trabajo. En general uno tiene bastante, pero ahora para algunos hay un montón de cosas por hacer y Sí, sí, estamos... queremos volver a la normalidad urgentemente para parar de trabajar tanto. Sí, de hecho en la educación creo que ha sido un poco así. La espera de la Sí, normalidad es la espera de, ok, no sabía no sabíamos que trabajábamos tanto, por lo menos. efectivamente, sí. Y allí estamos, ok. Bien, yo como te dije, voy a hacer un par de anuncios sobre el espacio, sobre la red global de aprendizajes. Eh, el primero es para los docentes que nos acompañan, que son parte o no de la red global, además de dar la bienvenida al espacio, anunciarles que hoy vamos a lanzar una herramienta de registro de actividades nueva que se llama MAP, Momentos de Aprendizaje, y ya en nuestras redes sociales irán teniendo información de cómo utilizarla y con sus mentores en sus escuelas pueden ir trabajando ya algunos elementos de esta herramienta de registro. Y lo segundo es que esta semana comenzamos, o realmente, así, vamos a empezar un nuevo formato del espacio que consiste en que no vamos a tener realmente más encuentros diarios durante la semana. De hecho, mañana ya no tenemos encuentros acá por los vivos de la red global que teníamos todos los días a las 3 de la tarde.
Y bueno, le estaremos dando información precisa de los siguientes encuentros, las siguientes instancias a través de nuestras redes sociales. Así que de alguna manera, Diego, comienzas con este nuevo espacio que vamos a ir informando sobre la marcha, la presencia de nuestros invitados y también de alguna manera inauguras, por supuesto, el mes de junio. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias otra vez. Bien, Diego Golombek es nuestro invitado de hoy, un invitado bastante especial para quienes están al tanto de divulgación científica, de lo que ha hecho en varios aspectos. Él es biólogo de profesión, es investigador, es profesor universitario en la Universidad Nacional de Quilmes, ¿cierto? Sigue siendo el director de la colección La Ciencia que Ladra, una colección hermosa sobre divulgación científica. Es autor y coautor de papers de investigación científica y libros, entre los cuales yo personalmente tengo una selección que son Cavernas y Palacios, sobre esto de la búsqueda de la conciencia en el cerebro, las neuronas de Dios, sexo, drogas y biología, y un hermoso libro que se titula El cocinero científico, eh, que a muchos nos ayuda a algunas cosas interesantes a descubrir sobre la cocina. Así que gracias por estar con nosotros, Diego. Bienvenido una vez más. Un placer, Paul. La verdad que en estos tiempos es muy necesario que estemos más conectados que nunca para intercambiar experiencias, para ver cómo lo están pasando, para saber qué están haciendo otros, e incluso si es aquí nomás cruzando el charco. Sí, de hecho, esa es la idea, compartir experiencias, compartir saberes y abrir esta comunidad de aprendizaje que intentamos hacer y que estamos construyendo desde la red global de aprendizajes. Eh, Vamos a comenzar con un poco hablar del título de esta charla, que tomamos el título de Despertar es soñar, ¿no? Un título un poco que es quizá un juego que nos invita a reflexionar sobre algunas cosas. El título lo tomamos de una frase del neurólogo Oliver Sacks, el británico Oliver Sacks, en una entrevista en la que habla de esta idea de que los sueños sirven mucho para clarificar nuestra experiencia y de alguna manera nos retoma estas experiencias, estos casos clínicos que narra en su libro Despertares, donde unas personas, unos pacientes vivieron durante años en un letargo y luego de la administración de un medicamento, milagrosamente, digamos, despertaron y empezaron como a reconocerse, empezaron a explorar, ¿no?, el mundo nuevamente. Y de alguna manera eso me hace pensar, nos hace pensar en esta situación que vivimos actualmente, específicamente en la educación, ¿no? Y pensar, a ver, Diego, quizá con esto empezamos estas preguntas, de si te parece que esta idea de haber estado un poco dormidos, como en este letargo, y de pronto, de súbito, despertamos y empezamos a reconocer el mundo exterior, empezamos a reconocernos, es algo que se puede usar como metáfora eh, de los educadores, de la educación en general, en esta Sin situación duda, me de parece pandemia. una hermosa metáfora, sobre todo viniendo del gran Oliver Sacks. Aprovecho para recomendar tanto el libro como la película Despertares, que la vi hace no tanto tiempo y no ha envejecido nada. Es una película de 1980, así que cuenten los 40 años que tiene y no ha envejecido. Es una historia hermosa que habla un poco de esto, ¿no? De qué pasa si estás dormido literalmente durante muchos años y de pronto volvés al mundo. Ahora no estamos dormidos, ¿sí? Esa por ahí es una falencia de la metáfora. Estamos guardados, que no es lo mismo, ¿sí? Estamos en aislamiento social en muchos casos, cuidándonos, pero es cierto que estamos muy deprivados de las conexiones sociales, las conexiones sensoriales a las cuales estamos muy acostumbrados. ¿Podemos vivir sin eso? ¿Podemos vivir para siempre sin eso? No, claramente no, ¿sí? ¿Y la educación puede vivir sin eso? Menos todavía. Una cosa que estamos descubriendo ahora en este tiempo de dormir o de estar aislados es esa necesidad, ¿no? Es la idea de que podemos hacer lo posible por llegar, por mantener la educación viva, mantener esa llama de la educación viva. Y lo estamos haciendo, en general con muy buenos resultados. Estamos teniendo un consenso mínimo de que lo que hay que hacer es llegar a los chicos, a las chicas, saber que ellos y ellas sepan que estamos acá.
¿no? Que estamos, que no nos fuimos del todo, que estaremos a través de una pantalla, estaremos a través de la tele, de la radio, pero estamos. Ese objetivo de mínima ya es un máximo. Pero al mismo tiempo, ese objetivo de estar en esta época de estas fiestas de guardar, también nos va preparando y nos va recordando de que hay un mañana en el cual nos vamos a ver, vamos a estar presentes, vamos a volver a la educación integralmente. Seguro que va a cambiar, seguro que el mundo va a ser completamente diferente, seguro que algunas herramientas tecnológicas estamos aprendiendo que después van a seguir siendo utilizadas el día de mañana. Pero creo que uno de los aprendizajes principales que tenemos es esto no alcanza. ¿Sí? Esto de mantenernos aislados a la distancia, manteniendo el contacto mínimo de los chicos, es lo básico que tenemos que hacer, pero no alcanza. Cuando despertemos, como los pacientes de Oliver Sacks, vamos a tener que mirarnos a los ojos de verdad, no a través de pantallas, vamos a tener que en algún momento tocarnos sin guantes, vamos a tener que respirarnos sin barbijos en algún momento, porque eso también es parte de la educación, además de parte de ser humanos. Sí, esto hay cosas bien interesantes, bueno, no sé si interesantes, pero que ciertamente no nos tocan en el campo de la educación, y esto de pensar ese mañana, ¿no? De imaginarlo incluso, cómo nos estamos imaginando, no, y lo hemos venido diciendo varias veces, no una vuelta a la normalidad, porque esta idea de la normalidad es como un poco sospechosa, digamos, ¿no? Un poco esta mirada científica de la sospecha. Pero bueno, ¿qué va a pasar justamente? ¿Qué cosas no solamente van a cambiar eh, en la educación, sino incluso en lo personal, en esta forma de relacionarnos? ¿Qué va a significar, pienso yo de alguna manera, esto cuando mencionas, bueno, tocarnos sin guantes, respirarnos sin barbijos? Va a haber un valor quizá distinto, un valor adicional a nuestras relaciones sociales, a nuestras relaciones afectivas incluso, en términos de nuestra relación con la educación, con nuestros estudiantes, con nuestros espacios educativos. Hay una especie de resignificación quizá. Sí, pero sospecho que va a durar poco, ¿sí? Nosotros tenemos A un ver. cerebro enormemente plástico, o sea, enormemente adaptable a los cambios. De hecho, por eso estamos sobreviviendo esta etapa con cierta normalidad, ¿sí? Con cierta idea de que esto es parte de nuestra vida. Si nuestro cerebro no fuera plástico, estaríamos todos chiflados y estaríamos todos literalmente subiéndonos a las paredes. Pues así como nos adaptamos muy rápido a esto, vamos a volver con grandes preceptos morales, ¿sí? Y ahora nos vamos a cuidar porque no sabemos en qué momento puede haber una enfermedad, vamos a incorporar todas las medidas sanitarias, vamos a incorporar todas las medidas tecnológicas. Y va a durar relativamente poco hasta que volvamos a hacer los de antes y hagamos las mismas macanas que antes, ¿sí? Porque es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Y particularmente es parte de nuestra cultura, ¿sí? Ahora, ¿ustedes se imaginan, queridos vecinos, no compartir el mate? No, no se lo imaginan. Si dicen que sí, mienten, ¿sí? Pues el mate es para compartir, ¿sí? Entonces vamos a estar, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses cada uno con su mate sin acompañarse? Hasta que uno diga, bueno, ya pasó. Y al día siguiente vamos a estar todos mateando ciertas, nada, ciertas medidas que se mantengan, pero no van a durar tanto tampoco. Sí. Ah, te estoy escuchando ahora, por un segundo se congeló la imagen, el audio, pero ahora te escucho perfecto. A ver, se volvió a congelar un poquito. Bueno, estas son justamente las cosas de estas conexiones. Ahora está bien. Pasé de internet a 4G porque me parece que la señal es pésima. Espero que ahora no se nos corte. Ahora está perfecto. Muy bien. Hola, Fede Cuxo. Esto, hay algo que mencionas acá y que, bueno, es de alguna manera tu especialidad, lo trabajas de la ciencia, especialmente investigando, parece en neurociencias, conoces este campo y justamente mencionas esto, ¿no? Hay algo de la plasticidad de nuestro cerebro, la flexibilidad que tiene, es justamente lo que permite adaptarnos. Y aquí quizá
podríamos entrar un poco en calor en alguna materia sobre estos conocimientos que nos ofrece la ciencia y que podemos aplicar en la educación, y que en algún momento te decía, ¿no? Me parece que hay aquí como dos caminos. Por un lado, hay muchos conocimientos de cómo funciona nuestro cerebro, del aprendizaje, del lenguaje, que se han venido haciendo en los últimos 15, 20 años y han sido muy interesantes y que pueden ser aplicados a cómo diseñamos, cómo pensamos la educación. Y por otro lado, hay también esto, ¿no? Que me hace recordar un poco la ciencia, algunos prólogos de la ciencia clara, donde dices, bueno, los científicos tienen que sacar sus cabezas del laboratorio, contar lo que hacen, porque ese conocimiento que se produce allí, si no se usa, muere, no sirve. Pero, ¿cuáles de esos conocimientos podríamos haber, quizá ahorita, nos puedes iluminar un poco sobre esto, podríamos utilizar, podríamos estar aplicando en educación, y cuáles quizá hay que verlos con mucho más cuidado? En la década de 1990 salió un trabajo científico de un tipo muy conocido, John Brewer, que se llamaba Neurociencia y Educación, un puente demasiado lejos. Donde lo que argumentaba Brewer es fenómenos, sí, ya en los laboratorios sabemos muy bien cómo funciona la memoria, cómo funcionan los procesos de atención, más o menos los distintos tipos de aprendizaje, etc. Pero eso no llega al aula. No estamos en condiciones de que eso llegue al aula. Por eso es lo de un puente demasiado lejos. Hace no tanto tiempo, hace unos 5 años te diría, varios colegas latinoamericanos, incluyendo una colega uruguaya, argentinos, brasileños, chilenos, que escribieron la respuesta a ese paper. Neurociencias y educación, es tiempo de construir el puente, ¿no? Un poco parafraseando a Gustavo Cerati, ¿no? Adorable puente formado Sí, sí. entre los dos. Porque es cierto, me parece que estamos en condiciones de, desde el laboratorio, interactuar con el aula. Nunca para reemplazarla, nunca para imponer algo. Pero ahora me parece que está madura la neurociencia cognitiva, la psicología cognitiva, como para llevar algunos de estos conceptos para entender cosas muy básicas. Por ejemplo, después de tantos años, ya entendemos un poco cómo el cerebro lee, cómo el cerebro aprende a leer. Y hay una lucha en la pedagogía de hace décadas sobre si leemos en forma analítica, o sea, M-A-M-A, y el cerebro en algún lado lo juntas, el binding lo llama mamá, o si vemos globalmente la palabra y en algún momento cuando aprendemos lo llamamos mamá. ¿Sí? Bueno, la neurociencia apunta más hacia este segundo módulo de aprender a leer. Eso te lleva al aula, te lleva a cambiar la forma en la cual enseñás a leer. Enseñás las letras, pero a veces enseñás los fonemas, enseñás las palabras globalmente. ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos que el span de atención en laboratorio y en el mundo real es limitado. ¿Sí? No podemos estar prestando atención por más de 40 minutos. Entonces, ¿puede haber una clase de 1 hora y media? No, no debe haber una clase de 1 hora y media porque no podemos prestar atención. Sabemos mucho sobre la nutrición y el aprendizaje, sabemos mucho sobre el sueño y el aprendizaje, sabemos algunas cuestiones de la memoria, sabemos que algunas tácticas que funcionan en ratones de laboratorio también funcionan en humanos, por ejemplo, el lograr una interrupción en el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Si vos le estás enseñando algo a un animalito de laboratorio y generás una sorpresa, ¿sí? Un ruido grande o lo que fuera, y después reforzás el aprendizaje, se vuelve más grande. El aprendizaje se vuelve más sólido. Y eso lo podemos llevar al aula, ¿sí? Siempre con la idea de que no estamos imponiendo nada. Estamos llevando algunos conocimientos de laboratorio más o menos validados en el mundo real para que los docentes, los verdaderos héroes, los verdaderos dueños de lo que ocurre en la escuela, vean que pueden aprovechar y que no. Si cualquiera de los dos bandos se pone muy rígido, o sea, si los neurocientíficos decimos, así es como tienen que enseñar, todo lo que vienen haciendo está mal, o los docentes dicen, no, no, vos me venís con un reduccionismo biológico, eso no tiene nada que ver con lo que pasa en mi aula, yo no le enseño a cerebros, yo le enseño a cuerpos integrales junto en el ambiente y no me sirve de nada, y no vamos a aprender nunca. Me parece que los dos bandos, por decirlo de una manera coloquial, tenemos que flexibilizar un poco hasta dónde podemos interactuar. Y hay mucho que podemos hacer. De nuevo, igual la fuerza, en el sentido star warsiano de la fuerza, está del lado de la escuela. ¿Sí?
Los que verdaderamente saben son maestras, maestros, que son quienes están ahí y conocen a los pibes, a las pibas. Nosotros podemos aportar algunos elementos que ojalá sean útiles. Lo mismo que hacemos con la divulgación científica. Jamás vamos a reemplazar la educación en ciencias. Lo que podemos hacer es complementarla, ofrecerle al profe, a la profe, un camino, un gatillo, una puerta de entrada que tal vez estimule a que sus alumnos y sus alumnas vean la ciencia de otra manera. Sí, y en ese sentido creo que hay también hay un tema que es el siguiente. Creo que por mucho tiempo ha habido como una decisión entre humanidades, ciencia, esta idea bueno, que no puedo acceder el docente se siente, o muchas veces nos sentimos que no podemos acceder completamente al conocimiento científico, porque es un conocimiento complicado, es un edificio de conocimiento bastante complicado. A ver, si uno piensa en la ciencia en cuanto a sus detalles profesionales, y claro que es un edificio complicado, ¿sí? Claro que para llegar a entender una disciplina, uno pasa por un entrenamiento permanente y aún así siempre está tratando de entender por dónde viene la pelota, ¿no? Pero eso no es necesariamente es la ciencia, eso es la disciplina. Lo que nosotros planteamos permanentemente es que a lo que debemos apuntar en la escuela no es enseñar disciplinas científicas. Sí, obviamente necesitamos datos, necesitamos saber qué existen plantas, animales, cómo está el cuerpo humano, qué es la fotosíntesis, qué pasa con los planetas, claro que los necesitamos. Pero lo que debemos apuntar es a compartir el pensamiento científico, cómo la ciencia intenta mirar el mundo y entenderlo, ¿sí? Y para eso no necesitas detalles, sí necesitas ejemplos, por supuesto necesitas ejemplos, pero necesitas detalles, ¿sí? Me importa poco a mí que un niño o una niña conozca los detalles de la fotosíntesis con las fórmulas y los ciclos de Calvin y lo que fuera. Eso vendrá para los que estudien biología o botánica o agronomía, pero sí es importante ver que el mundo funciona en tanto hay unas cosas rarísimas en nuestro planeta que son capaces de convertir energía. ¿Sí? Se llama fotosíntesis, llámalo como quieras, llamarlo Eugenia, si querés. ¿Sí? Pero lo que yo me parece que necesitamos entender es esos macroprocesos como los miramos los científicos y las científicas. Si logramos eso, es una revolución, realmente. Mucho más revolucionario que si les enseñamos aspectos muy avanzados de la biología, la física o la química. Bienvenidos sean también esos aspectos porque son los que van a despertar interés, porque esos niños y niñas después se vuelcan en una carrera científica. Ah, mira qué interesante lo que estudia la geología o la física o la química. Pero para todos, para nivelar a todos, ojalá podamos compartir algo de este pensamiento científico, este mirar el mundo con ojos de científico. Sí, y eso me parece bien interesante y bien pertinente, eso de cuál es el enfoque de lo que estamos enseñando justamente en ciencias y desde las ciencias. Aquí hacían una pregunta hace un momento y que me trae esta idea de los ambientes en los que aprendemos, ¿no? Mencionaban qué papel pueden jugar algo como un museo de ciencias o los museos de los niños para ciencias en la educación, quizá post pandemia. Es decir, cómo estos otros ambientes, quizá no solo un museo, la casa, etcétera, pueden también servir para entender estos fenómenos científicos, estos fenómenos naturales realmente, que nos permiten reflexionar de una manera profunda sobre el mundo, ¿no? Sobre nosotros mismos, quizá. Yo te puedo hablar un poco sobre la casa, pero tengo enfrente a mi pareja, que es la directora del Centro Cultural de la Ciencia, que está muy preocupada por eso exactamente, por cómo los museos de ciencia en este momento de la pandemia tienen que seguir muy activos y tienen que seguir llegando al público y a nuevos públicos y qué va a pasar después, por supuesto. Son un lugar fundamental de enseñanza no formal para llegar a públicos. Y en este momento que hay tanto interés por lo que está pasando con la ciencia, ¿quién no quiere saber qué pasa con la inmunología, con la infectología, por qué hay que lavarse las manos, por qué estamos durmiendo mal? Esos lugares de enseñanza no formal se convierten en una antorcha fundamental porque tienen las herramientas, idealmente el equipo, el diálogo, el léxico para llegar a la gente.
Desde la otra parte de la enseñanza no formal, que podríamos llamar globalmente divulgación o comunicación de las ciencias, lo que vos mencionabas, Paul, me parece fundamental. Estamos todos en casa, ¿sí? No estamos yendo al museo, no estamos yendo a la escuela, no estamos yendo al laboratorio de la escuela, no estamos yendo al cine, ¿sí? Bueno, pero estamos en casa. Y aquí es donde una versión de la divulgación de las ciencias es fundamental para mostrar que la ciencia es parte de nuestra vida cotidiana. Es una versión. También está el periodismo científico, que cuenta noticias de la ciencia. Bueno, yo hice muchos años periodismo científico, desde hace unos cuantos años me dedico más a esto de la divulgación o la comunicación. Dicho sea de paso, lo importante que es en este momento el periodismo científico para contar las noticias de la ciencia, ¿sí? Para una metáfora que no me gusta nada, pero todo el mundo usa, para traducir las noticias de la ciencia para que realmente el público entienda qué está pasando con esta infección, con la vacuna, con lo que fuera, que es una curva exponencial, etc. Pero voy hacia mi campo, ¿sí? Al de divulgación o comunicación pública. A ver, es tanta la ciencia que nos rodea que una vez que uno se pone este chip, estos ojos de científico, no dejas de verla en ningún momento, estando charlando contigo a través de un celular, o estando en la cocina, o estando en la cama, o estando en el baño, ¿sí? Y eso ahora lo podemos aprovechar, ¿sí? Ahora que la gente no es que tenga tiempo, ¿sí? Estamos todos bastante ocupados, pero realmente está rodeado de su casa, de su patio, de su balcón, de su ventana. Me parece que también es un rol nuestro y colaborar con los docentes en este rol para encontrar esa ciencia que está guardada y no nos damos cuenta. Una vez que encendés eso, no se apaga más. Es un plomo, ¿sí? Porque ves ciencia en todos lados y no quiero conocerte más. No, basta, salí de acá. Pero una vez que ves que hay ciencia en el espejo de tu baño, ¿sí? O hay ciencia cuando te pones a cantar en la ducha, o hay ciencia en el color de la llama del gas en tu cocina, o cuando haces fideos y tirás los fideos al azulejo a ver si están listos o no. Bueno, ese es el pensamiento científico que tenemos que llevar a la población en general y sobre todo a la población escolar. Porque si logramos inocular ese virus, valga la metáfora, es una infección de por vida. ¿Sí? Y eso no quiere decir que estemos formando cientifiquitos y cientifiquitas. Ojalá muchos de estos jóvenes se vuelquen hacia carreras científico-tecnológicas, que claramente en nuestros países los necesitamos. ¿Sí? Lo que quiere decir es que formemos ciudadanos y ciudadanas que puedan mirar la evidencia, que puedan, cuando leen una noticia, cuando un funcionario les dice vamos a ir con políticas públicas por este lado, las puedan juzgar con un grado de lógica, con un grado de evidenciar la fuente, saber de dónde viene, compararlo, y estamos lejos de esto, ¿sí? Estamos lejos de que la educación funcione de esa manera, que la información funcione de esa manera, y en este momento, con la enorme desinformación que hay y que hay un relativismo en cuanto a la información, cualquiera puede opinar, necesitamos ciudadanos que no dejen que cualquiera pueda opinar. Y esos ciudadanos tienen formación científica, de esta mirada de la ciencia como curiosidad, como pregunta, como mirar al mundo, no la ciencia disciplinaria. Si logramos esos ciudadanos, ningún chanta, ¿sí? Ninguno que se ponga a hablar va a tener eco, porque a la tercera pregunta se desarma. ¿Sí? Para eso necesitamos información clara, necesitamos científicos colaborando, periodistas científicos colaborando, los centros de enseñanza no formal que mencionabas hace un rato, y de a poco que la escuela también se vaya transformando en esta usina de pensamiento científico. Sí, eso está muy... Yo no soy de disciplina científica de formación, soy docente de literatura y lenguas, pero pienso justamente, y de hecho, creo que allí tenemos una búsqueda similar, pues, en particular los profesores de filosofía, de literatura, etcétera, estamos buscando esto del pensamiento crítico, cómo generar esto del pensamiento crítico, y quizá es a lo que te refieres cuando hablas de mirar con ojos de científico, ¿no? Porque no se trata, no me imagino que no se trata de que yo veo el espejo o lanzo este fideo al azulejo y estoy sacando cuentas y números y No, viendo allí un claro montón que de no. procesos. Y justamente, y me gustaría ver si podrías hablar un poco sobre esto de cuáles son esos ojos de científico, cuáles son esas características de ese pensador crítico del que estamos hablando.
Mirá, desde tu disciplina me parece que es muy sencillo. Agarrá cualquier cuento de Borges, o si queremos cruzar el charco, agarrá cualquier texto de Feliberto Hernández, y la cantidad de ciencia que tenés metida ahí adentro, la cantidad de análisis que podés hacer, o de un poema, o la cantidad de pensamiento crítico que podés hacer, aún de algo que debe ser emocional como la poesía, es enorme. ¿Sí? Entonces, obviamente, el arte debe apelar al sentimiento, ¿sí? Leer una poesía es para decir, ay, me hizo algo, me tocó el corazón. ¿Por qué te tocó el corazón? ¿Sí? Eso, el desplegarte preguntas alrededor de este fenómeno, ¿lo hace menos bello? ¿Lo hace menos mágico? Entender por qué una poesía te emociona o entender por qué ese final de Borges fue completamente inesperado. ¿Lo hace menos magistral? De ninguna manera. Entender no está reñido con la magia, no está reñido con la belleza. Y muchas veces ponemos en contraposición uno y otro, ¿no? El entendimiento científico de este lado, ¿sí? Y la emoción, lo divertido, lo artístico del otro lado. Y no es así. Por supuesto, no hay que pasarse al otro extremo de querer explicar todo, porque nada, hay cosas que hay que disfrutarlas sin ningún viso de explicación. Pero perfectamente puedes encontrar eso de lo que nos pasa frente, por ejemplo, a la experiencia artística, ¿sí? Y lo que nos pasa frente a la luz, lo que nos pasa frente a una obra plástica o lo que fuera. Y eso también es hacer un poco de pensamiento científico, sin perder en ningún momento la magia, la belleza de la experiencia, que es lo que nos hace humanos finalmente. De lo que se trata acá es que la ciencia avance un paso más allá y trata de entender qué es lo que nos hace humanos. Trata de entender por qué te gusta una persona, por qué hay ciertas canciones que te suenan bien y otras que te suenan mal, por qué una receta de cocina te sale bien sistemáticamente si modificas ciertas cosas y te sale mal sistemáticamente de otra manera. No arruina la cocina eso, no arruina la música, no arruina al amor, por el contrario, le da argumentos. Eso, está muy lindo porque me hace recordar algunas cosas. De hecho, pienso en esto, hablaba con un amigo que es matemático, de hecho, me decía que la gente piensa que la matemática es solo estar allí con la abstracción de números. Pero él me decía, eh, realmente mi profesión y el desarrollo de las carreras científicas tiene mucho que ver con hacerse buenas preguntas, con ser un preguntador, con saber preguntar cosas interesantes y buscar caminos eh, originales o creativos para responder algunas cosas de esas preguntas, ¿no? Y eso lo mencionaba un poco antes, me parece, creemos que la ciencia, o a veces tenemos esta sensación de que la ciencia viene a imponernos qué son, cuál es la verdad, qué es la realidad, qué son las cosas, y quizá no es necesariamente así como funciona realmente la ciencia. No, yo te diría es todo lo contrario, ¿sí? Efectivamente, la ciencia parte de preguntas. Las respuestas son aburridas y temporarias, ¿sí? Uno quiere respuestas, pues si no se vuelve loco. Pero una buena respuesta científica es la que te abre a nuevas preguntas. Una respuesta que cierra una puerta no es una pregunta, una respuesta científica. Si lo dices así y se acabó, y algún error en el razonamiento debe haber. Y lo otro que vos decías es si la ciencia viene a imponer. Y exactamente es lo contrario. Hay algo que se denomina principio de autoridad. Se refiere a que algo es verdad dependiendo de quién lo diga. ¿Sí? Esto es verdad porque lo dice el maestro. Esto es verdad porque lo dice un premio Nobel, o lo dice mi mamá, o lo que fuera. ¿Sí? En ciencia eso no es verdad. Eso no ocurre así. Esto no es verdad porque lo dice tal premio Nobel. Esto es verdad porque se demostró de cierta manera inteligible, reproducible, lógica, y después viene otro niato de otro lugar del mundo y lo replica y lo vuelve a demostrar. ¿Sí? Entonces, contar esto me parece fundamental, porque es un aspecto social de la ciencia que muchas veces no contamos. Contamos el resultado, los libros de texto, por ejemplo, los documentales científicos, o incluso las noticias cuentan un resultado. No tenemos en general el tiempo y el espacio para contar cómo se llegó a ese resultado, que es donde ocurre la ciencia. Y sería fascinante enseñar de esa manera. Cómo se llegó a tal concepto, cómo se fue modificando con la experiencia, cuando vino otro y agregó algo, vino otra y agregó otra cosa, y así sucesivamente. Eso de nuevo es parte de enseñar y compartir la ciencia. Pasa pocas veces, cuando pasa es mágico. Sí. Me parece un poco una especie de hermenéutica de conocimiento científico, algo así. Diego, sé que estás ocupado, sé que estamos en tiempos de ocupación, pero me gustaría
a ver si podemos tener una pregunta más sobre algo Sí, específico, ¿no? En la actualidad, en estas circunstancias tenemos, además de mantener los vínculos, de conectarnos con los estudiantes, hay algunos procesos que nos parecen desde la educación muy interesantes de ir desarrollando o que tenemos una oportunidad de entenderlos un poco más, que son fundamentalmente esto de generar autonomía y la autorregulación de todos de tanto estudiantes como de docentes dentro de estos procesos en los que estoy en mi casa, debo adaptarme a estos nuevos procesos de sí. aprendizaje en los que yo soy autónomo. ¿Cómo esos procesos de autorregulación y de autonomía los podemos ver un poco con estos ojos de científico, con estas ideas de la ciencia? Está muy bien tu pregunta y no es solo para la educación, sino para la vida en general. Fíjate que anecdóticamente al menos, algo que está contando mucha gente es que le cuesta un poco mantener el día a día, ¿no? Le cuesta un poco el no saber qué va a pasar en el día, qué día es hoy, ¿sí? ¿Qué hora? ¿Cuánto falta para el almuerzo? ¿Cuánto falta para la cena? Los dos momentos más importantes del día, claramente, ¿sí? Pues, Eh, y nos cuesta y nos da cierta ansiedad. De hecho, estamos en una situación de incertidumbre. No sabemos cuánto va a durar esto, qué va a pasar, y eso ya de por sí es ansiogénico y estresante. Y encima, el no tener rutinas, el no tener un mundo más o menos establecido nos pone todavía más ansiosos. ¿Sí? Entonces, algo que claramente se puede ejercitar para esa autorregulación que mencionabas es tratar de ser un poquitito más rutinarios. ¿Sí? La rutina tiene mala prensa, ¿sí? La rutina no, es aburrida, pero ahora estamos extrañando esa rutina y es muy fácil mantenerla. ¿Sí? Cuando uno dice rutina no se refiere a algo prusiano, ¿no? Algo de hay que despertarse a tal hora con el reloj, con la alarma, a estar 15 minutos así, hacer flexiones de brazos, luego ir a limpiar y esto no. Tener algunas actividades a lo largo del día más o menos organizadas. Tener un cronograma o más ajustado a los tiempos modernos, un cronograma, ¿sí? Digamos, en el cual digas, bueno, en la escuela hoy me toca hacer tal tarea o me toca ayudar a mis hijos a hacer tal tarea y eso lo voy a hacer en este horario. Después voy a limpiar la biblioteca, ¿sí? Después voy a cocinar, ¿sí? En algún momento voy a quedarme mirando series en la tele o lo que fuera. Si uno va organizando esas tareas a lo largo del día, pasan cosas de lo más interesantes. Lo primero es que el tiempo subjetivamente te parece más breve. ¿Sí? Nuestro cerebro mide el tiempo de acuerdo a la presencia de eventos, de hitos. Si no pasa nada, el tiempo se estira subjetivamente. Uno está en la sala de espera del dentista y el tiempo parece larguísimo. ¿Sí? En cambio, uno está haciendo cosas y el tiempo pasa mucho más rápido. Entonces, primera consecuencia de esta autorregulación, de decir voy a hacer tales cosas, es que el tiempo va más rápido y eso te desestresa. ¿Sí? Eso te dice, bueno, está, ya pasó el día, un día más. ¿Sí? La otra consecuencia interesante es no solamente hacer el diario, sino además cada vez que cumplís una de estas tareas vanas, ¿sí? Las tareas de todos los días, ponerle un tic, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Esa acción, ¿sí? Sin engañarnos, hacerla, ¿sí? Hacerla y claro. después marcar el tic, esa acción de alguna manera nos recompensa, ¿sí? Nos activa un poco los centros de placer, de recompensa del cerebro y la pasamos mejor. Y merecemos pasarla mejor en esta época extraña, ¿sí? Así que estos dos consejos tan sencillos de autorregulación, de hacer listas de lo que tenemos que hacer y en la medida de lo posible sean listas razonables. Si vamos a hacer algo kilométrico, no lo vamos a cumplir ahora ni en la época AP, o sea, antes de la pandemia. Las listas tienen que ser razonables y cumplirlas. Vamos a hacer que el tiempo vaya más rápido y además vamos a hacer que nos sintamos mejor con nosotros mismos, más recompensados o incluso con más placer. Y en estos tiempos no es poco decir eso. O sea que cuando tenemos esa sensación de que el día ha sido muy largo es porque hemos hecho poco. No, Y no puede ser, necesariamente. Puede ser. puede ser, sí. No, está muy bien. Sí, de hecho, es que ha sido algo bien importante, en especial por este objetivo, ¿no? Que te decía de la educación en cuanto a la autonomía de la persona, del estudiante, de que vaya Sí. eh, justamente autorregulando todo su proceso. Bien, Diego, hay acá una pregunta más. Te había dicho que una más, pero parece que Sí, puede todo. ser esta otra. Y pienso en esta idea también, otra vez desde la ciencia, ¿no?
hay, hay como, ¿qué oportunidades ves? Que ya hemos visto algunas cosas, ¿no? Como los espacios, la casa, etcétera, pero para los docentes, ¿qué oportunidades ves que tenemos como para hacer ciertos experimentos que nos permitan entender más cómo aprendemos, cómo aprenden nuestros estudiantes? El primer experimento es el desafío de mantener un vínculo, ¿sí? Que parece muy sencillo, no lo es y lo estamos descubriendo. Estamos descubriendo que no es fácil mantener un vínculo a la distancia. Un vínculo se mantiene con desafíos, con propuestas, con la cantidad justa de propuestas sin inundar, y también con la palabra adecuada, el silencio adecuado, el mimo adecuado, ¿sí? Como que alumnos y alumnas sepan que estamos acá. Y esto no es fácil y lo estamos descubriendo. Otro de los desafíos es el tecnológico, ¿sí? Tal vez ustedes en Uruguay están bastante en ventaja con respecto a otros países porque Uruguay es un experimento tecnológico en cuanto al uso de notebooks, el uso de programas relativamente universales, ¿sí? El proyecto Ceibal, que está en todos o casi todas las instituciones educativas. La verdad que venían avanzados en ese tema y creo que respondieron muy fácilmente, muy rápidamente a esto. En otros lugares del mundo no es así, en Argentina no es así, todavía estamos aprendiendo a adoptar estas cuestiones tecnológicas y sabemos que un 15-20% de los chicos y las chicas no están bien cubiertos, con lo cual también el desafío es ser equitativos, ¿sí? Ser igualitarios en esto, porque está claro, vamos a llegar a los que más recursos tienen, y esto es un enorme desafío. Pero estos son, digamos, los desafíos básicos. Lo que vos preguntabas, me parece, es, bueno, y como docente, ¿a qué me desafío ahora? Y me parece que lograr desnudar lo que tenemos que enseñar a un esqueleto básico, ¿sí? Yo voy a estar contento si mis alumnos piensan en estas dos cosas al cabo de 3-4 meses. Epa, lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que saber para lograr desnudar hasta un esqueleto nuestro programa, nuestro currículum, que en general es kilométrico y no nos alcanzan ni 10 años para cubrirlo. Pero yo voy a decidir, soy profe de lengua, soy profe de matemáticas, soy profe de física, quiero que en estos meses mis alumnos y mis alumnas entiendan estas dos cosas. Punto. Es un tremendo desafío. Uno piensa es mucho más fácil y no es mucho más fácil, porque cuando uno tiene el programa kilométrico y se hace trampa, ¿no? Se escuda un poco, corre un poco más acá, para un poco más, esta parte la sé mejor, con la cual me dedico más tiempo a enseñar esto, esta que nunca la entendí del todo, voy muy rápido, no, esto leanlo del libro. No, ahora tenemos el desafío de decir, el programa ya no es kilométrico, ¿qué es lo básico? ¿Qué es el core? ¿Qué es el núcleo de lo que yo quiero transmitirle a mis alumnos a distancia, con los desafíos de estar en contacto, con los desafíos de utilizar la tecnología, de mandarlos a leer un libro y que me lo cuenten con pasión? Ahí tenemos un desafío docente inédito. Nunca tuvimos esta oportunidad, y esto lo vamos a negar frente a la prensa, es una oportunidad porque además nadie nos va a supervisar demasiado, seamos francos, ¿sí? ¿Qué supervisor, qué inspectora, qué directivo va a poder decirte no cumpliste el programa? Aprovechemos eso, que no lo vamos a tener nunca más en la vida. Si no estamos tan supervisados como nunca, y esto, si está grabado, lo borramos inmediatamente, ¿sí? Yo no lo dije, Ya lo ¿sí? vamos a Señor editar, ministro, colocamos una señor canción. ministro, señora ministra, no lo estoy diciendo. ¿Se dan cuenta de la oportunidad que tenemos? Podemos hacer lo que queremos si estamos bien intencionados. Y si lo que queremos es, soy profesor de biología, ¿podemos discutir durante 2 meses qué es un ser vivo? ¿Y qué nos parece? ¿Y podemos ir a buscar un cuento sobre un ser vivo? ¿Podemos ir a buscar una canción para ser nacionalistas de Jorge Drexler sobre los seres vivos, que seguro tiene? Y armar un programa alrededor de una pregunta. ¿Se imaginas lo que sería eso una vez que la vida vuelva a lo normal? Yo creo que vamos a ser muchos mejores docentes y sin duda nuestros alumnos van a salir fortalecidos si logramos esto. Después de volver a la normalidad, vamos a tener que cumplir un programa imposible, porque después el año siguiente nos van a reclamar, pero no diste tal cosa, no diste tal otra, y bueno, aprovechemos ahora que eso es posible. Sí, esa quizás es una de las cosas, uno de los core de esta charla, ¿no? Entonces aprovechemos este espacio y realmente este momento que es inédito
para nosotros, donde podemos hacer un poco lo que queremos realmente en educación. Está muy interesante, ¿no? Y pienso en esta idea de cuando dices, bueno, si voy a plantearme que entiendan estas dos cosas, también quizá que no sean dos cosas como, bueno, voy a entender que, yo qué sé, ecuaciones de segundo grado, que sean Claro, aplicaciones, ¿no? Que sean ideas sobre cómo funciona eso en la realidad, en ciencia, en cualquier otra materia, ¿no? Quizás un poco un sí, principio de diseño allí educativo, sí. de pensar en qué es lo que quiero entender del mundo, qué cosas quiero que entiendan del mundo y allí me armo un plan, ¿no? Quizá de discusión. Maravilloso. Bien, Diego, ha sido realmente has dado un panorama, unas ideas bien interesantes en general sobre la educación y algunas cosas muy específicas y creo que ha sido realmente rico, muy interesante escucharlo de ti. No sé, podemos ir cerrando y me gustaría saber si tienes algunas últimas cosas, algunas últimas palabras para nosotros, algunas últimas recomendaciones o lo que quisieras compartir. Me parece que hicimos una linda vuelta alrededor del título de proponía, Paul, de esto de despertar soñando, soñar despiertos, etcétera, porque hablamos de los sueños finalmente, ¿no? Sin tocarlos, sin hablar de los sueños, que fíjate también que anecdóticamente la gente está diciendo que sueña mucho más y que sueña cosas raras en este tiempo, lo cual es Sí, explicable, ¿sí? Porque si dormimos un poco más y estamos despertando más tarde, el último periodo REM, que es el periodo en el cual soñamos, es más largo y es más natural y nos vamos a acordar más de su último sueño. Saquemos esa cuestión de lado, pero hablamos un poco de sueños, ¿no? Porque yo soy docente universitario, ¿sí? Aquí habrá muchos docentes primarios, secundarios. ¿Por qué quisimos ser docentes? ¿Por qué quisimos ser científicos o científicas? Y estaría bueno reflexionar sobre eso y llevarlo al campo de acción. Ahora tengo a 30 chicos o chicas o lo que fuera, esperándome, ¿no? Esperando que les tire alguna propuesta, que les tire alguna pregunta, que les diga, leamos esto juntos. Y por ahí en el resto del año no están tan expectativos de lo que vamos a proponerles. Bueno, eso es un sueño también, ¿no? Es un sueño nuestro, un sueño de ellos, de ellas, y cumplámoslo, ¿sí? Estoy tratando de ver un poco el vaso lleno. Estamos en una época trágica, estamos en una pandemia y eso es espantoso, ¿sí? Es espantoso estar en una pandemia y tener que estar en aislamiento social no le hace gracia a nadie, pero lo hacemos porque sabemos que es el camino, ¿sí? Pero dentro de eso, la cantidad de cosas buenas que pueden salir, ¿sí? La cantidad de cosas que pueden salir, por ejemplo, en la educación, para que cuando lo recordemos no sea solamente ese momento oscuro que nos tocó vivir, que lo es, y no podemos olvidar que lo es, sino el momento en el cual nos dimos permiso para hacer cosas nuevas, para llegar a nuestros alumnos de otra manera, para que nuestros alumnos lleguen a nosotros de otra manera. Si logramos eso, creo que la mitad del camino está hecha. excelente. Bueno, Diego, una vez más, muchas gracias realmente por estar con nosotros en este espacio. Gracias a los que nos acompañan, nos han escuchado, que se mantienen todavía en estos espacios. Les recuerdo que ya a partir de esta semana no vamos a tener transmisiones diarias, así que estén atentos a nuestras redes sociales para más información y si quieren volver a ver esta charla con Diego, esperen a que editemos la parte donde habló de la ministra primero y luego de eso va a estar colgada en YouTube y acá en nuestro canal de IGTV. Así que, bueno, una vez más, un placer, un honor estar contigo y con ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias, Paul. Gracias a todos. Chao. Hasta pronto. Vale. Chao, chao.